En esta sesión vamos a aprender a configurar el libro de calificaciones en el campus virtual. Esta información es importante porque le permite a los estudiantes tener acceso en todo momento a la información de sus calificaciones en cada asignatura, y para nosotros como docentes también nos permite tener acceso a la información académica de los estudiantes. En mi caso particular voy a configurar el libro de calificaciones de una asignatura en la que se van a hacer dos exámenes y un proyecto de curso y además otras asignaciones. Cada uno de esos dos exámenes va a tener un parcial y un opcional. Según los lineamientos del acuerdo 009, entre el parcial y el opcional debe quedar la nota más alta. El proyecto de curso tiene un peso del 25% y se dividirá entre entrega y sustentación. La nota del proyecto en mi caso será ponderada, la entrega corresponderá al 55% de la nota y la sustentación al 45%. Y finalmente en otras asignaciones tendremos talleres y quizzes con un peso del 15%. La nota para este ítem de calificación será calculada como el promedio aritmético de las diferentes asignaciones que se desarrollen en el transcurso del periodo académico. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ingresar con nuestro usuario y contraseña al campus virtual. Una vez hayamos ingresado a nuestro perfil, nos vamos a dirigir a la asignatura sobre la cual queremos configurar el libro de calificaciones. En mi caso particular, voy a configurar el libro de calificaciones para la asignatura de Análisis y Diseño de Algoritmos Grupo 50. Ingreso la asignatura y luego me dirijo al panel izquierdo y selecciono el ítem de calificaciones, que es este que aparece con el icono de un libro abierto. Una vez ingrese allí, en este menú desplegable que de manera predefinida aparece como informe del calificador, que es donde en principio puedo consultar las calificaciones de todo el grupo de estudiantes, voy a seleccionar configuración de calificaciones. Una vez abierta la edición de configuración de calificaciones, lo primero que debemos crear es las diferentes categorías de calificación. ¿Cuáles son mis categorías de calificación? Justamente las que aparecen en la parte superior de la ventana. Examen 1, examen 2, proyecto, talleres y quizzes. Entonces voy a ir creando cada una de estas categorías haciendo clic en el botón añadir categoría, que aparece en la parte final de la página de configuración de calificaciones. Diligencio algunos datos de este formulario que aparece. Mi primera categoría entonces será examen 1. El cálculo total, de manera predefinida, aparece media ponderada de calificaciones. Como les decía, el examen 1 va a tener un parcial y un opcional, y de acuerdo a los lineamientos del acuerdo 009 se debe dejar la nota más alta. Entonces voy a seleccionar para que entre esos dos exámenes seleccione como nota para esta categoría la calificación más alta. Hago clic en mostrar más, y en mostrar más puedo desmarcar esta opción de excluir calificaciones vacías. Sin embargo, aquí no tendría ningún efecto, porque si un estudiante no presenta una de las calificaciones, una de los exámenes, pues simplemente el sistema tomará la nota de la prueba que él haya presentado, y si no presentó ninguna de las dos, pues se asignará por defecto un 0. Muy bien. Luego, en total categoría, por defecto aparece valor, pero como nosotros calificamos normalmente en una escala de 1 a 5, selecciono escala, y en escala selecciono escala de 0 a 5 con un decimal. Estos otros elementos no es necesario modificarlos, de hecho algunos quedan inactivos por que seleccionamos escala, y simplemente hago clic en guardar cambios. Este proceso lo repito para crear todas las categorías. Entonces nuevamente voy a añadir categoría. Mi segunda categoría es la de examen 2. Nuevamente, como se debe seleccionar la nota más alta entre el parcial y el opcional, entonces voy a seleccionar para el cálculo total la calificación más alta. Y en total categoría selecciono en tipo de calificación escala, y en escala selecciono escala de 0 a 5 con un decimal. Nuevamente hago clic en guardar cambios,
y me voy a crear la siguiente categoría. En la medida en que vamos creando categorías o ítems de calificación, estos van apareciendo aquí. Nuevamente voy a añadir categoría. Voy a crear ahora la categoría para el proyecto de curso. En este caso, les comentaba que el proyecto de curso como nota final tendrá una ponderación entre la entrega del proyecto y la sustentación. Entonces en cálculo total le voy a dejar media ponderada de calificaciones y luego las ponderaciones las podremos asignar cuando hayamos creado los ítems de calificación para esa categoría. En total categoría voy a seleccionar nuevamente escala para que la calificación sea en una escala de 0 a 5 con un decimal. Y también es conveniente, en este caso, aquí abajo de categoría de calificación, en mostrar más, quitarle la marquita a excluirse calificaciones vacías, porque si eventualmente un estudiante no presenta la sustentación, por ejemplo, y no se le asigna una calificación allí, entonces por defecto se va a considerar un valor de 0 para ese ítem de calificación. Hacemos clic en guardar cambios y nos vamos a crear la cuarta y última categoría en mi caso, que es la de talleres y quizzes. Nuevamente agregar o añadir categoría. Mi tercera categoría es talleres, quizzes o tareas quizzes. En este caso, dependiendo de la cantidad de asignaciones que se desarrollen en el transcurso del periodo académico, la calificación para esta categoría va a ser el promedio aritmético. Entonces vamos a seleccionar media de calificaciones, que es el promedio normal. Nuevamente en mostrar más le quito la marca a excluir calificaciones vacías para que en el caso en el que un estudiante no tenga una calificación de un taller o de alguna otra asignación, se incluya un 0 o se asuma como 0 para el cálculo del promedio. Si no le quitamos esa marca y de 5 asignaciones el estudiante solo presenta 2, la calificación de la categoría se va a calcular con base en esas 2. Mientras que si le quito la marca, la calificación se va a calcular con base en 5 entregas, teniendo en cuenta que 3 de las entregas es de 0. Nuevamente, en total categoría, vamos al tipo de calificación a seleccionar escala y seleccionamos la escala de 0 a 5 con un decimal. Hacemos clic en guardar cambios. Ya en este momento tenemos creadas todas nuestras categorías. Lo siguiente que vamos a hacer es crear los ítems de calificación. Había dicho que en el caso de los exámenes hay dos ítems, un parcial y un opcional. En el caso del proyecto de curso va a haber una entrega y una sustentación. Y en el caso de talleres y quizzes, pues son los que se vayan asignando en el transcurso del periodo académico y eso se pueden ir agregando más adelante. Muy bien, entonces me voy a crear ahora un ítem de calificación. En añadir ítem de calificación, entonces para el examen 1, un ítem de calificación es el parcial 1. El parcial 1 tiene una calificación que va a ser también en una escala de 0 a 5 con un decimal. Estos campos no es necesario considerarlos. Puedo en mostrar más mirar incluso otros elementos de configuración como que el ítem esté disponible o esté visible en un cierto rango o periodo de tiempo. No lo voy a modificar en este caso, pero lo que sí es importante es aquí en categoría padre indicar que la categoría de calificación va a ser el examen 1, es decir que parcial 1 se debe incluir o se debe contabilizar dentro de la categoría examen 1. Y podría asignar un peso del ítem o no aquí, no es necesario por el hecho de que ya definí en la categoría cuál va a ser la forma de calcular la calificación y esa forma va a ser la más alta entre el parcial y el opcional. Hago clic en guardar cambios. Me voy ahora a crear un segundo ítem de calificación. También va a ser para la categoría de examen 1. Ahora voy a crear el ítem de opcional 1.
El tipo de calificación nuevamente es escala, en una escala de 0 a 5 con un decimal. Y en categoría padre, como les decía, es importante seleccionar que eso va a estar dentro de la categoría examen 1. Guardar cambios. Ese mismo proceso lo repito para las demás categorías. Entonces voy a crear los ítems para la categoría examen 2 haciendo el mismo proceso. Añadir ítem de calificación, parcial 2. Parcial 2 también va a ser una calificación en escala, con una escala de 0 a 5 con un decimal. Y en categoría de calificación selecciono ahora que ese ítem va a estar agrupado en la categoría examen 2. Hago clic en guardar cambios. Y continúo haciendo el mismo proceso para crear como ítem de calificación el de opcional 2. Este proceso se puede hacer iniciando el periodo académico, o se puede hacer en el desarrollo del periodo académico según la necesidad, o se puede ajustar en el desarrollo del periodo académico, y el campus virtual actualizará las calificaciones según los elementos que hayamos agregado o que hayamos editado. Voy a agregar aquí opcional 2. Nuevamente el tipo de calificación será escala, y esa escala va a ser de 0 a 5 con un decimal. Y la categoría de calificación va a ser examen 2. En la medida en que vamos agregando, podemos ir observando que los elementos van apareciendo agrupados en cada categoría. Me voy a ir a la categoría, voy a crear ítems de calificación ahora para el proyecto de curso, que como les había comentado, en mi caso va a ser la entrega del proyecto como tal y la sustentación. Entonces voy a agregar ítem de calificación. En nombre del ítem voy a colocar entrega. En calificación nuevamente va a ser escala. La escala va a ser de 0 a 5 con un decimal. Hay diferentes tipos de escala que ustedes podrían utilizar dependiendo de la necesidad. Aquí el peso de la categoría de calificación va a ser proyecto de curso, y en la ponderación del ítem no necesariamente la tenemos que hacer aquí, se puede configurar externamente ahorita cuando asignemos todos los pesos en las diferentes categorías. Voy a hacer clic en guardar cambios. Ya aparece entrega aquí dentro de la categoría proyecto de curso. Voy a agregar ahora el ítem para sustentación. Entonces nombre del ítem será sustentación. Nuevamente el tipo de calificación es escala. La escala va a ser de 0 a 5 con un decimal. La categoría de calificación va a ser proyecto de curso. Y hago clic en guardar cambios. Y talleres y quizzes, les decía a ustedes que pues esos se van a ir creando en la medida en que se vayan asignando configuraciones. En otra sesión, cuando veamos cómo crear asignaciones dentro del curso, vamos a ver que al configurar la calificación yo puedo seleccionar en qué categoría se va a agrupar, y entonces al seleccionar la categoría talleres y quizzes, esta quedará aquí. Muy bien, ahora vamos a asignar los pesos a las diferentes categorías. Recuerden que en la parte superior del video aparece que en la categoría de examen 1 voy a tener un peso del 30%. En la categoría de examen 2 un peso del 30%. Entonces lo voy acomodando aquí en estas casillas que son las que permiten determinar la ponderación. La categoría del proyecto de curso tiene un peso del 25%. La entrega les decía que voy a darle una ponderación del 55% y la sustentación del 45%. ¿Por qué estas dos suman 100%? Porque estos dos son el 100% de esta categoría de curso. Perfecto. Mientras que la suma de las categorías tiene que dar un 100%, que es el 100% de la nota final del curso. Y finalmente talleres y quizzes dijimos que tiene una ponderación del 15%.
Eh, Muy bien. Guardamos cambios para asegurarnos que se ha asignado correctamente cada una de las ponderaciones. Aquí, para evitar confusiones, aparece un taller que es importado de un curso anterior, entonces podemos hacer de cuenta que este no existe, por eso no le asigné una ponderación y aparece como que no está disponible. De tal manera que no está, digamos, dentro de las asignaciones que yo tengo en este momento para el curso. Muy bien, lo siguiente es que revisemos que aquí al final el total del curso aparece como media ponderada de calificaciones, pues el total del curso se va a calcular a partir de las ponderaciones que acabamos de asignar, pero aparece que se va a visualizar no en escala, sino en un total sobre 100 puntos. Para modificarlo y que los estudiantes puedan ver el total o la definitiva del curso en una escala de 1 a 5, vamos a la parte superior y al lado de donde está el nombre del curso, que en este caso es Fundamentos de Análisis y Diseño de Algoritmos, hacemos clic en la pestaña de Editar Ajustes y hacemos unas modificaciones. Podemos cambiar el nombre de la categoría si queremos y aquí en total categoría nuevamente selecciono escala. Voy a decir que la escala a usar es la escala de 0 a 5 con un decimal y nuevamente importante en mostrar más seleccionamos eh, la opción o verificamos que no aparezca la opción de omitir las notas o las calificaciones faltantes, ¿no? Que en este caso pues no aparece. No aparece aquí, sí, aquí aparece. Entonces quito la marca de excluir calificaciones vacías. Perfecto. Y eso me permitirá y le permitirá al estudiante ver su nota real para evitar confusiones. Es decir, que es la nota total acumulada sobre el 100%. Hago clic en guardar cambios. Y ya con eso hemos terminado. De tal manera que en el libro de calificaciones, si yo voy aquí a seleccionar informe del calificador, que es el que normalmente aparece por defecto o de manera predefinida cuando seleccionamos aquí calificaciones, vamos a ver que para cada estudiante va a aparecer cada una de las categorías. Dentro de cada categoría los ítems de calificación y el total de la categoría. Para el caso del examen 1, recordemos que en la medida en que vamos agregando datos en parcial y en opcional, pues aquí se actualizará con la nota más alta. Lo mismo para el caso del examen 2, entre parcial 2 y opcional, aquí mostrará la nota más alta, que es la que se considerará para el total del curso o para la definitiva. En el caso del proyecto del curso igual, en la medida en que asignemos entre calificación para entrega y sustentación, irá calculando la media ponderada aquí en total de proyecto. En la medida en que agreguemos talleres o quizzes o cualquier otro tipo de asignación irán apareciendo aquí y el total se calculará y finalmente se mostrará el total del curso. De tal forma que así podremos tener acceso a las notas reales de nuestros estudiantes sin tener que hacer uso de otros recursos como tener listas impresas o como tener hojas de Excel que eventualmente podemos extraviar. La tenemos completamente disponible. Voy a ir a mostrarles cómo es el libro de calificaciones completamente diligenciado en un curso anterior para que nos quede un poco más claro de la utilidad de esta herramienta. Me voy a área personal y voy a buscar un curso de un semestre anterior donde ya el libro de calificaciones está completamente diligenciado. Me voy a ir al periodo 2019-2 y voy a seleccionar el curso de bases de datos, por ejemplo. Y en el libro de calificaciones vamos a observar que para todos los estudiantes aparecen las calificaciones. Aquí están los diferentes talleres que se asignaron o los quizzes con las calificaciones. Estos que aparecen con un fondo de un color diferente es porque hubo que hacer una corrección manual a la calificación por algún reclamo de un estudiante. Aparece el total de talleres y quizzes. Aparece el examen, en este caso el examen 1 tuvo un solo cuestionario, no hubo parcial porque no fue realmente un examen como tal, por una contingencia que había en la universidad. El examen 2 sí tuvo parcial y opcional y observamos aquí que entre el parcial y opcional queda la nota más alta y el que no presentó alguno de los dos pues queda con la nota del que presentó.
Lo mismo para bueno, aquí teníamos unas prácticas calificables, teníamos un proyecto con entrega y sustentación, la definitiva del proyecto y tenemos la definitiva del curso. Y al final del periodo académico esto será muy útil porque esta definitiva es la que vamos a poder cargar al sistema de registro académico porque es la definitiva real de los estudiantes. Muy bien, esto ha sido todo con respecto al libro de calificaciones. En una próxima sesión les contaré cómo crear asignaciones y poderlas vincular con el ítem de talleres para que queden incluidas dentro del libro de calificaciones. Muchas gracias por su atención.